Bienvenida a nuestro gran amigo el doctor William Ruiz, mi ginecólogo favorito. Buenos días, doctor. Buenos días a toda mi gente, a toda la gente hermosa que nos sintoniza a través de Nueva Vida y por supuesto a través del canal televisivo. Muy contentos de compartir con ustedes información muy valiosa y de mucho peso en el día de hoy, porque obviamente es importante la salud femenina y hoy nos atañe un tema interesante. Qué bueno tenerlo por acá y siempre las chicas están pendientes, doctor, porque de verdad que aprendemos mucho y en este tema no es la excepción. En esta mañana tenemos un tema súper interesante. Claro que sí, precisamente la chica del equipo de En Ruta fue quien sugirió el tema, doctor. ¿En serio? Sí, ella fue la que sugirió el tema, ¿Por qué tú crees que es importante la lactancia y su relación con el cáncer de seno? Es una de las preguntas más importantes que la gente se tiene que hacer. Mire, vamos a utilizar un poquitito el sentido común antes de ir aquí a un estudio espectacular que se dio en una de las revistas de medicina preventiva mientras Puerto Rico recibía los azotes del huracán María hace 3 años atrás. Wow. Los estudios se estaban evaluando la data, estudios de metaanálisis, eso que recoge cientos de personas alrededor del mundo y te dice cuál es la relación, si es que hay alguna, y si es tan simple como lo podemos pintar. Y la realidad es que hay de todo un poco, pero usemos el sentido común. El cuerpo y el ser humano fue creado de una manera muy particular y hay diferencias entre el hombre y la mujer, entre ellos el tejido mamario. El tejido mamario es un tejido sumamente espectacular porque tiene un diseño particular para el amamantamiento o la alimentación de las crías que están por nacer, e inclusive las crías que ya nacieron. Y eso lo sabemos. Hemos tenido casos que mujeres embarazadas están lactando casi hasta terminar el embarazo y muchos médicos pues obviamente le decimos, oye, tienes que cogerte un break, tienes que tener cuidado porque tienes otra criatura, estás recreando una criatura, estás recreando leches para poder alimentar a tu bebé y yo creo que eso podría ser hasta un tanto detrimental. Ahora, ¿qué relación guarda la lactancia y este asunto del cáncer de seno? Pues mira, sí, la data preliminar dice que la lactancia ayuda a reducir el riesgo del cáncer de seno. Pero como todo se complica, ¿no? Hay seres humanos que unos somos blancos, otros somos trigueños, otros somos negros, otros somos albinos, ¿verdad? Unos somos altos, otros bajitos. Un niño es un ser humano. Una persona anciana es un ser humano. No ha cambiado su definición. Los cánceres tienen esa particularidad porque depende de su origen, dependen de cuáles son sus características. Y usted puede decir, sí, somos seres humanos en el planeta Tierra, pero usted se para y mira a una persona asiática, usted va a ver diferencias marcadas en esa persona. Los cánceres se comportan igual. Y hay unos cánceres que son más agresivos y hay otros que son menos agresivos. La lactancia puede proteger en el sentido de ayudar a bajar el riesgo y de por sí protege contra el cáncer, porque ¿qué usted está haciendo cuando usted amamanta a un muchacho? Simplemente está diciéndole a esa estructura, a ese tejido, a ese órgano que Dios le dio, que se llama el seno, el busto, haga lo que usted vino a hacer, lo que para el diseño por el cual usted vino. El corazón late y bombea sangre, y el día que no late, ¿qué ocurre? El cuerpo se muere. El pulmón, si no intercambia oxígeno, usted no va a poder oxigenar su cuerpo, valga la redundancia, y poder alimentar adecuadamente su cuerpo. Entonces, el tejido mamario, su diseño es producir leche, señores. Es producir alimento. ¿Y qué dice la lactancia en términos del cáncer? Bueno, este artículo muy interesante de Medicina Preventiva de septiembre del 2017 nos dice que sí, que preliminarmente sabemos que el amamantamiento, el dar leche a nuestros hijos a través de la leche materna es sumamente protectivo para la mujer. Okay. Wow, eso es tremenda noticia para las chicas que nos están escuchando esta mañana. Nuestra oficina es 5 estrellas en términos de educación de lactancia. Y tengo que decir, en el hospital que yo trabajo, Hospital Presbiteriano, tenemos hasta una enfermera lista allí para simplemente hacer el coaching. Ustedes lo promueven todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo.
Hay sus excepciones. Hay mujeres que no pueden lactar. No estamos tocando eso. ¿Cómo? No me digas eso, doctor. ¿Por qué? Porque no producen leche. Hay una serie de circunstancias que no le permiten o tienen que suplementarlo. Y ya ese es otro universo, ¿no? Okay. Ese universo pues, es muy particular, es muy frustrante para la mujer que no lo puede hacer. Y obviamente, pues mira, tenemos misericordia, le ayudamos. Hay gente que produce parcialmente leche. De hecho, y muchas mujeres lo pueden decir, aquí en tiempos, no puedo decir aledaño, ¿verdad? Pero en mucho tiempo atrás, habían lo que se conocía como las madres de leche. ¿Usted sabe lo que era eso? No. Que las mujeres que no podían Eran amamantar, suplementadas por otras que había una que venía del barrio ¿En serio? le y daba. tráeme el muchacho que yo te lo amamanto acá. Porque eran las campeonas que producían leche. Wow. Entonces, ese diseño, pues obviamente se ve afectado por muchos factores. Claro, que uno lo ya puede no es igual. no es igual. O sea, y de hecho, puedo testificar esto. Cuando mi hijo nació, Desma tuvo dificultades para lactar. Y recuerdo y te bendigo, ni me acuerdo ya del nombre, pero ese mismo día dio a luz una paciente nuestra que escuchó las dificultades que estábamos teniendo y se me acercó y me dice, si su hijo necesita leche materna, yo se la voy a dar. Qué lindo. Aquello el pecho, ya usted sabe cómo me puse. Pudimos bregar con la situación. Liam lactó 1 año y es espectacular esa experiencia. Difícil, no te voy a decir que no. Pero hay 2 elementos importantes. ¿Lactó o amamantó? Lactó y amamantó. Se Las quedó dos ahí cosas. pegado los días que no producía. No, pero, Fernán, tú entendiste Wow. la diferencia del concepto. No, quiero saber Wow. cómo es la cosa. ¿Cuál es la diferencia? Amamantar es Amamantó. cuando se pega. Lactar es cuando sacas y se la das de la botellita. Pues las 2 cosas. Las dos cosas. Las 2 cosas. El amamantamiento. Ok. Clasecita para mí nueva hoy. Es como que más íntimo para la mujer. Y de hecho, mujeres que se dedican a la lactancia de seguro van a ser un poco más que yo, porque leen y leen y leen, y no solamente leen la literatura médica, sino Aquí estoy. sí, la literatura que sí de España, de otros sitios que practican, cuán importante es. Hay mujeres muy duras en este asunto. Quizás yo soy el menos que sé en ese sentido, pero en términos de cáncer de seno, sí sabemos que ayuda. Y este es el secreto. O sea, el varón crece, se desarrolla y se diferencia el niño a hombres, características sexuales secundarias para procrear la especie. La mujer se diferencia de niña a mujer para poder albergar las criaturas y se transforma. El tejido mamario crece y se transforma y se diferencia para dar alimento al bebé. Y en la medida que el tejido a lo largo del tiempo de vida se comporta y hace lo que tiene que hacer, se mantiene lo que se llama en ciencia diferenciado, especializado para la ejecución por lo cual Dios lo diseñó, ese tejido se protege contra el cáncer. Por eso es que amamantar, dar leche, aún sacártela y dársela en una botella porque el niño se acostumbró en el nursery, se acostumbró a la textura del biberón, como quiera, estás protegiéndote tú y obviamente estás protegiendo a tu criatura de infecciones, que sistema inmunológico, prevenirlo de obesidad, una serie de elementos que obviamente la Academia de Pediatría recomienda que por lo menos lacte 6 meses, porque le vas a estar ayudando al bebé. Entonces, en la mujer que lacta, que decide yo voy a amamantar o a lactar hasta donde sea posible, inclusive se buscan remedios de esos de antes, como la horchata, que dicen que hace producir leche, cositas de las abuelas. Pero entonces, estas chicas pueden padecer calcificaciones, porque por otra parte se escucha que la mujer que lacta o amamanta, entonces padece de calcificaciones. Bueno, el punto de No quiero por unir qué un tema con otro, pero... ¿Por qué ocurre una calcificación? Calcificación viene de calcio. ¿Y qué hay en la leche? Pues calcio, ¿no? Ajá. O sea, este elemento que es tan importante. Pero la calcificación no es exclusivamente de la mujer que lacta, porque las mujeres que nunca han lactado o las que nunca han dado a luz también tienen calcificaciones, y cuando vamos a cáncer de seno, ellos miran cómo se están comportando las calcificaciones para poder caracterizar si esta paciente está a riesgo de cáncer o no.
Entonces, cuando hablamos de este proceso de cáncer, usted tiene que entender, así como hay diferentes tipos de seres humanos en diferentes sitios, hay diferentes tipos de cánceres. Por eso es que te preguntan, ven acá, ¿y tú tienes receptores para estrógeno? ¿Tú tienes receptores para progesterona? ¿De qué tipo de cáncer tú eres? ¿Tú eres triple negativo? Son conceptos que no los puedo discutir en esta mañana porque son muy complicados, pero muchos de ellos están alineados a especificaciones de la diferenciación o cómo es ese cáncer. Y entonces ellos a su vez están asociados a factores de riesgo. Que si eres obesa, que si tuviste tu regla a los 9 años, que si tuviste pocos hijos o muchos hijos. Pero hay un factor de riesgo que sí, Juan, sí, Mora, sí, doctor Radio, podemos modificar. Guess what? El de la lactancia. Porque mientras más se lacta o más niños lactados en tu vida hay, baja la incidencia de cáncer. Tengo los números aquí, no tengo tiempo para decirlo. Tremendo. Pero sí, la evidencia es sustancial y no le estoy hablando de evidencia de hace 20, 30 años atrás. Nosotros pestañamos y hace 3 años pasó María, ¿verdad? Este estudio de septiembre del 2017. Wow. Estamos hablando que eso fue antier. Todavía estamos mirando la naturaleza y vemos 2 o 3 árboles secos sin hoja. Dice, eso fue huracán María. Aquel cantito lo hizo María. ¿Por qué? Porque sabemos que todavía eso está bien cercano. Esta literatura que les acabo de citar es nuevecitita. Y lo que recoge es no solamente un estudio que se hizo en un grupo. Aquí hay lo que se llama metaanálisis y grupos de 30 y pico de estados, de naciones unidas a este estudio donde revierten todo ese proceso, lo miran y dicen, tírame la data, pero tíramelo no a un nivel local, sino a un nivel global. Y ya se estipula que a nivel global, mientras más aumenta la lactancia en el siglo XXI, que es complicado porque la mujer trabaja, mientras más aumenta la lactancia, la incidencia de cáncer de seno tiene la tendencia a bajar. Wow. ¿Qué cosa es mastitis? Mastitis es una inflamación del busto por una infección que usualmente las mastitis que le dan a las mamás es por hongo, por cándida, y obviamente hay que tratarlo y hay que darle medicamentos. ¿No tiene que ver con la lactancia, la leche? Tiene que ver con la lactancia y la leche porque obviamente pues, el hongo, vivimos en un país tropical, es muy común que des mastitis en muchas pacientes. Obviamente en la humedad el hongo tiende a crecer y obviamente la leche materna que es rica en alimentos simples, obviamente el hongo pues tiene la oportunidad de así crecer. No quieras sentir un dolor de mastitis. No, nosotros los varones no. No. ¿Para qué? No sentirlo. Ustedes que no pasan por eso, pero es terrible. Da fiebre, da inflamación, sí. Wow. Esto no es que se te va a quitar ahí tiradito en una cama, necesitas una atención. Antibióticos, y hay gente que desarrolla abscesos. Hay gente que hay que operarle el seno porque desarrolló un absceso, se acumuló una bacteria, creó una infección y obviamente hay que abrir y eliminar todo ese pus, todo eso que está en esa infección severa. Así que hay otros que a sangre fría le ponen unas agujitas y las ordeñan tipo vacas para que saquen esa leche que está ahí acumulada, ¿verdad? Y duele. Hay miles de cosas que la gente hace. Lo importante es que la lactancia bien desarrollada, por ejemplo, no puedo lactar porque tengo los senos muy duros. Claro, es que se ha acumulado tanta y tanta leche que hay que buscar la manera de sacarlo. Ya usted sabe, usted se da sus bañitos calientes, se pone compresas calientes, pega al bebé y el bebé pegado más las compresas calientes, entonces ese busto va aflojando y va dejando de producir. La mamá se seca en el proceso. ¿Perdón? La mamá se seca. Cuando dice eso, debo interpretar que si la mamá empieza a perder peso. Y necesita alimentarse de una manera diferente. ¿Qué sucede con la mujer embarazada? La mujer embarazada aumenta de peso. ¿Por qué será? Y echa grasa por todos lados. ¿Por qué será? Específicamente en el busto, ¿verdad? Que le crecen, ¿no? Porque obviamente tú necesitas un reservorio de energía, porque luego que recreas la criatura, tú necesitas 6 meses, 8 meses, 10 meses, el tiempo que tú vas a lactar, tener reservas para poder producir la leche. Y sí, una de las cosas que yo le digo a mis pacientes cuando van a tener su hijo, que están incómodas con el peso, dice, ¿tú sabías que tú puedes resolver eso con tu lactancia? Porque una mujer
que adopta buenos patrones de salud alimenticios y se dedica a la lactancia sin necesidad de hacer ejercicio, te puede bajar 60 libras. Porque es un ejercicio que equipara al ejercicio fisiológico de ir a un gym y estar 1, 2 horas trabajando y haciendo ejercicio para eliminar todo ese exceso de calorías. Tú puedes utilizar ese exceso de calorías para producir leche. Y si tú comes bien, no en exceso, lo normal, y para eso están los nutricionistas, no el doctor Ruiz, no. Si usted va y le pregunta a un nutricionista, yo estoy lactando, ¿cuáles son los alimentos apropiados? Y usted se deja guiar, yo le aseguro a usted que con la lactancia, como dice el doctor Radio, usted se va a secar y usted va a estar flamante nuevamente y flaquita. Yo felicito a mi nuera que tiene amigas con hijos de la edad de Lucas, mi nieto. Y en los momentos que él las ha cuidado, se las ha pegado a su pecho. Wow. Sí. Y ha amamantado, aprendiendo la palabra, a bebés de sus amigas, de 2 de ellas. Wow. Sí, Una bebé los hay. gorda, así blanca, bella, Y eso hermosa. crea un vínculo, me imagino, bien Pero una especial, cosa. ¿no? El vínculo de la lactancia, eso es otro tema, eso es otra cosa. Pero cuando pasa O sea, algo así, o sea, tus hijos son los míos también. Sí, o sea, Wow. el hecho, y yo quisiera Una que cosa hasta bien falsa. psicólogos pudiesen intervenir aquí. Traiste un tema de eso, de qué dice la literatura de la psicología de los niños amamantados versus los no amamantados. Tiene que ser algo parecido, los niños que nacen vía vaginal versus cesárea, que son colonizados por una serie de bacterias que están alrededor de nosotros, los que paren vaginal, versus los que nacen de cesárea, que todo tiene que ser extremadamente estéril, Wow. porque Mira, estamos abriendo un No abdomen. te vayas por ahí, el tiempo nos corrió, porque esta se va a poner a llorar. Esta se va a poner a llorar. Y el olor es cierto, ya mismo las lágrimas salen. El olor es algo peculiar. Cuando uno lacta, el bebé reconoce tu olor. Yo recuerdo días antes de mi hijo irse a estudiar fuera de Puerto Rico, yo estaba acostada boca abajo en la cama y él se me tira encima a olerme, porque eso era lo que él hacía cuando bebé. Wow. Y fue lactado muchos años, me olió y eso fue su despido. Así es. Y otra Ah, cosa, rayo. Fuerte. Y ¿cuántas es- mujeres no han estado en un sitio y de momento tú la ves que como que les da algo y dice, me voy, que mi hijo Me me necesita. Ya ella está Empieza. sintiendo como Sí. el busto le está creciendo, como Wow. que está la señal Sí. diciéndole, oye, es hora de buscar al bebé, hora de buscar al bebé. O simplemente el bebé comienza a llorar y ella siente una serie de cambios fisiológicos en su cuerpo. Y entonces su cuerpo comienza a producir leche. Es una Sí. cosa Mira, si quieres traer impresionante. la segunda parte de la parte psicológica, el próximo martes no hay ningún problema. Pues mira, Sí, sí, la gente vamos a piensa hacer que es algo. falacia Vamos a hacer y algo. no es así. Cuando No. el bebé lleva tiempo sin amamantar, la mujer automáticamente comienza a botar leche, se mancha, uno siempre está Con unas "Estoy copitas, manchada", con una tapando- copita, y es que tapándose. el bebé te necesita. ¿Cómo te consiguen las chicas que necesitan una cita contigo? 278-2393 es el teléfono directo de la oficina. Los 2 celulares, que es más fácil enviar un texto que escribir. 423-2424 o al 938-6565. Gracias, doctor William Fascinante Ruiz. este tema, ¿verdad? Demasiado. Me quedé con ganas de escuchar más. Bien chévere. Brutal. Bendiciones. 6:54, buenos días, Puerto Rico. Vamos, arriba, arriba.